Benvides a Homines Dubitantes. Una cálida bienvenida a Homines Dubitantes. Espero que después de estos meses estéis bien. El episodio de hoy es algo especial. Su contenido es el resultado de una ponencia que realicé en las jornadas organizadas por ACERA, la Asociación de Científicos Españoles de la República de Austria, el pasado 23 de mayo. Ese día fui invitado al evento titulado Errare Humanum Est, para hablar del error desde la ciencia, reflexionando sobre cómo los errores impulsan la innovación científica. En mi caso, tuve el placer de compartir mis pensamientos desde las ciencias humanas, desde las humanidades, aportando mi granito de arena a tal interesante debate. Como ya he mencionado en previos capítulos, y muy especialmente en el episodio piloto, las humanidades siempre suelen quedar fuera de los foros científicos. En muchas ocasiones, disciplinas como la filosofía, la historia o la filología a veces quedan un poco arrinconadas cuando se habla de la ciencia, con mayúsculas, como si no tuvieran nada que aportar. Pero en este episodio, y siguiendo las ideas que expuse en dichas jornadas, quiero demostrar justo lo contrario. Este episodio es una demostración de cómo desde la filosofía, la antropología, o incluso como en mi caso la historia antigua, se pueden realizar aportes muy interesantes a la labor científica, a la búsqueda de conocimiento, y en definitiva, a los nudos epistemológicos a los que nos enfrentamos, sea cual sea la disciplina científica, la especialización o el ámbito de trabajo al que nos dedicamos. Por eso hoy quiero hablaros de un concepto griego muy antiguo, pero que sigue más vivo que nunca. Un concepto que nos habla del error, del peso filosófico y epistemológico del error humano, de ese fallo que duele, pero que también enseña. Para los griegos antiguos este error tenía un nombre, hamartía. Cuando escuché el tema que iba a tejer las comunicaciones de las jornadas de ACERA, me vino ese término a la cabeza como un rayo, hamartía, el error trágico griego. Y pensé, pues claro que sin error no hay ciencia. Y diría más, no hay vida humana sin error. Y yo creo que los griegos, con increíble prontitud, lo entendieron perfectamente. En más de una ocasión, se ha dicho que la historia del pensamiento occidental es en realidad un conjunto de notas a pie de página de la obra de Platón. No creo que sea tan así en el caso de la hamartía, pero sí quiero hoy explicar por qué saltó como un muelle este palabra griego en mi cabeza. Y sobre todo, acercaros, aunque sea brevemente, qué podemos aprender de las tragedias de hace más de 2000 años. La locución latina que titularon las jornadas, Errare Humanum Est, equivocarse es humano, es una de las aporías más contundentes jamás expresadas. Nuestra condición humana no solo nos hace finitos, mortales e interdependientes, sino también erráticos. Esta expresión latina apuntala a una idea crucial: el devenir humano no puede entenderse sin hierros ni equivocaciones. De hecho, basta con realizar una vista rápida de la historia de la humanidad para observar que muchos de los acontecimientos humanos, ya no digo descubrimientos e invenciones, provienen de un error, un fallo destructor, pero a la vez creador de nuevas líneas de pensamiento. El siglo XX yo creo que es el epítome de todo ello. Casualidad o no, la locución latina Errare Humanum Est titula uno de los epígrafes del libro El saber del error, filosofía y tragedia en Sófocles, de Rocío Orsi. Una filósofa brillante, de las mejores de su generación, que por desgracia nos dejó demasiado pronto, con apenas 38 años. Si no la conocéis, os la recomiendo de corazón. Este libro, cuya lectura recomiendo encarecidamente, es una versión extendida de la reflexión que quiero traer hoy aquí. De hecho, entre sus maravillosas páginas, uno puede leer lo siguiente. El conocimiento trágico es una consecuencia del error trágico o hamartía. Después de haberse cometido un grave error, llega el conocimiento, pero este ya no permite deshacer lo que ya está hecho. Así se muestra que el camino de la verdad es trágico y retorcido. Estas palabras presentan un hilo conductor entre la noción humana, inexorable de su naturaleza errática, y el error que la define como motor de cambio. Esa idea de error creador, consciente de sus consecuencias y de su papel trágico como fallo, es a su vez un impulso de transformación. Los griegos eran plenamente conscientes de que ese error ineludible, generador de tragedias,
era también un camino fructífero hacia el conocimiento, un camino rocoso, retorcido y trágico, como dice Orsi, pero camino, al fin y al cabo, hacia ese faro, siempre vigilante de la verdad y, en consecuencia, de la verdad científica. Para que no parezca que todo esto me lo he inventado yo esta mañana, en una especie de lucidez vespertina, os propongo un pequeño viaje. Vamos a retroceder unos 2400 años, 24 siglos, a una ciudad llamada Estagira, en la antigua Grecia, concretamente en la península calcídica. Allí nació un señor que quizás os suene, un tal Aristóteles. Sí, el mentor de Alejandro Magno, el alumno de Platón. Aristóteles escribió lo que podríamos llamar un manual del buen dramaturgo, un tratado sobre cómo construir una buena tragedia, qué tiene que pasar, qué debe sentir el público, cómo se logra el impacto emocional. A este tratado lo llamó Poética. Para él, la tragedia no era solo entretenimiento, era una forma de mostrar la vida humana como realmente es, frágil, llena de miedos, de decisiones que no entendemos y, cómo no, de errores. Para ello, establece, particularmente en el capítulo 6 de Poética, una serie de elementos que toda tragedia debe abordar. Entre ellos, el más importante, la fábula, entendida como la consecución de los hechos trágicos. Las fábulas, es decir, la trama de la tragedia, pueden ser de dos formas, simples o complejas. Para Aristóteles, las mejores eran las segundas, las complejas. ¿Por qué? Porque exhiben dos momentos clave. Apuntad estos dos nombres que, aunque suenan raros, son realmente importantes. Por un lado, la peripecia y por otro, la agnición o anagnórisis. Este último, clave para comprender el valor epistemológico del error. Siguiendo las indicaciones aristotélicas en el capítulo 11 de la Poética, la peripecia es ese giro inesperado. Todo parece ir en una dirección, el final parece claro y de repente algo cambia. La historia da un vuelco. El personaje que era malo malísimo de repente es el salvador, o al contrario. ¿Os suena? Es esto la peripecia, esto que ahora se suele llamar como plot twist o algo así. La agnición o anagnórisis, por otro lado, es un elemento esencial en la dinamización de la trama. Es, según el filósofo griego, un cambio desde la ignorancia al conocimiento. Es el momento cumbre de la trama en el que un personaje descubre una verdad que cambia por completo el devenir de la historia. Esa transición desde la ignorancia feliz e inocente al descubrimiento de la verdad trágica modifica completamente las acciones de los protagonistas, concluyendo, no en pocas ocasiones, en escenas extremadamente dramáticas, como suicidios, asesinatos, parricidios y un largo etcétera. Cualquiera que haya tenido algo de contacto o conozca algunas de estas tragedias sabe a lo que me refiero. ¿Y qué provoca ese giro, ese descubrimiento, esa verdad que irrumpe? Exacto, el error, la jamartía, el error trágico y fatal que desencadena un nuevo desenlace, un nuevo camino. Este error que se describe en la tragedia no solo tiene un impacto en la narrativa trágica, sino que además transpira una reflexión filosófica y antropológica que se recoge en ese errare humanum est, equivocarse es humano. La mayoría de los ejemplos de jamartía que se describen en las tragedias griegas son consecuencia precisamente de ese estado de ignorancia. O dicho de otra forma, los errores se deben a que los protagonistas actúan pensando que son verdad hechos que desconocen por su ignorancia, realizando así un error de juicio con consecuencias catastróficas. No es casualidad que catástrofe es el término griego que alude al lance patético, por usar el término aristotélico. La catástrofe es la acción destructora o dolorosa que se materializa en el sufrimiento o la muerte de algún personaje. Tras ese lance patético, tras la catástrofe surgida del error, la verdad es revelada, alcanzando así el protagonista la iluminación del conocimiento, no sin sufrimiento ni sin cambios irreversibles. Nadie dijo que alcanzar la verdad no fuera doloroso. De hecho, aún tenemos en nuestro acervo esa expresión, ¿no? Prefiero saber la verdad, aunque duela. Bueno, pues para los griegos, el error que genera una agnición, un redescubrimiento, aunque genere sufrimiento,
es una oportunidad para alcanzar el sentido verdadero de los acontecimientos y, en última instancia, de la veracidad de la realidad que nos rodea. El propio Esquilo, en su tragedia Agamenón, presenta como nadie este aprendizaje a través del error y el sufrimiento en su expresión Pacei Mazos, el camino del conocimiento a través del sufrimiento, tal y como explica en sus versos. Porque Zeus puso a los mortales en el camino del saber cuando estableció con fuerza de ley que se adquiera la sabiduría con el sufrimiento. Pacei Mazos. Del corazón gotea en el suelo una pena dolorosa de recordar, e incluso a quienes no lo quieren, les llega el momento de ser prudentes. En cierto modo, es un favor que nos imponen con violencia los dioses desde su sede en el augusto puente de Mando. Este fragmento del coro de la tragedia Agamenón me permite guiaros hacia uno de los ejemplos más evidentes de jamartía, agnición y ese camino del conocimiento a través del sufrimiento, el Edipo Rey de Sófocles. Supongo que algunos conoceréis esta famosa historia trágica. Para Aristóteles, era el ejemplo más bello de fábula compleja, pues unifica la peripecia, ese giro inesperado, y la agnición o anagnórisis. Sin entrar en muchos detalles, la tragedia de Sófocles cuenta la historia de Edipo, rey de Tebas. Edipo, según la mitología griega, se había criado en una familia de campesinos. Tras sospechar que sus padres no eran sus padres biológicos, decide viajar a la capital de la región, a Tebas, para descubrir quiénes eran realmente sus padres. De camino a Tebas, se encuentra en una encrucijada con unos carromatos que no le permiten pasar. Discuten, se enzarzan en una pelea y Edipo mata a uno de los viajeros. Estos se apartan y Edipo continúa su viaje. Al llegar a Tebas, el camino estaba custodiado por la Esfinge, un ser mitológico, mitad mujer, mitad león. Esta Esfinge devoraba a todas aquellas personas que no acertaban sus acertijos. Le planteó dos en concreto. Seguro que al menos uno de ellos lo conocéis. ¿Qué animal cuando es pequeño anda a 4 patas, cuando es adulto a 2 y cuando es mayor a 3? Edipo respondió: el ser humano. Y acertó. El segundo decía: son 2 hermanas, una de las cuales engendra a la otra y a su vez es engendrada por la primera. Edipo contestó: el día y la noche. La Esfinge, derrotada por Edipo, se lanza al vacío suicidándose y el héroe es recibido con honores en Tebas tras haber derrotado al vil monstruo. Los tebanos estaban tan agradecidos que lo nombraron rey. Se casa con la reina viuda, Yocasta, viven felices, tienen 2 hijos, Polínices y Eteocles, y 2 hijas, Ismene y la famosa Antígona. Todo parece en orden, pero un día la ciudad cae enferma. Una peste asola la ciudad. La tragedia de Sófocles empieza justo en este momento, el majestuoso Edipo, rey de Tebas, lidiando con la peste. Al parecer, y de acuerdo con el oráculo de Delfos, se revela que la plaga terminará solo cuando se castigue al asesino del anterior rey, Layo. Edipo jura encontrar al culpable, investiga, pregunta, empieza a tirar del hilo y lo que encuentra lo deja sin aire. Ese viajero al que mató en el cruce era Layo, era el rey, y peor aún, era su padre. Eso implicaba que la reina, su actual esposa, Yocasta, era en realidad su madre. Sin saberlo, Edipo había cumplido una profecía antigua que anunciaba precisamente que mataría a su padre y se casaría con su madre. Se da aquí, a consecuencia de la jamartía, una agnición trágica que conduce al lance patético. Al conocer la verdad, Yocasta se suicida y Edipo, horrorizado, se arranca los ojos y se exilia voluntariamente, asumiendo la culpa y el castigo por sus actos, aunque estos fueran cometidos sin conocimiento desde la ignorancia. El error inicial, en ese cruce de caminos, desencadena un camino trágico de sufrimiento hacia la verdad. Edipo es un regicida que ha tenido descendencia mediante una relación incestuosa con su propia madre. La tragedia de Edipo no solo tiene un componente claramente moralizante, sino que es un ejercicio eminentemente pedagógico. La representación poética de la jamartía
conlleva cierto aprendizaje, mácesis, lo que hace que la tragedia sea más filosófica y transformadora que la historia descriptiva de los acontecimientos. Más impactante en ese sentido, demuestra que la verdad, la adquisición de conocimiento, es en ocasiones únicamente cognoscible a través del error fatal, de la hamartía. Con el fin de concluir este episodio, pretendo extraer algunas reflexiones del concepto de hamartía aplicadas al conocimiento científico y, por ende, lo que nos puede aportar la conceptualización griega del error fatal en nuestros caminos científicos, en nuestros caminos curiosos. Pensemos ahora en la ciencia, en cómo se produce la ciencia. Pensemos en cualquier laboratorio, en cualquier observatorio, en cualquier mesa de trabajo. ¿Cómo empieza una investigación? Con una idea, una intuición, una hipótesis que deviene en convicción. Esto debe funcionar así. Y uno se lanza a comprobarlo. Pero muchas veces no funciona, porque lo que creíamos era falso. Nos equivocamos. Y ahí es donde entra nuestra hamartía. A través del experimento, de la observación, del ensayo y error, aparece la verdad. Esa verdad que no esperábamos. A veces decepcionante, a veces brillante, pero nueva y más precisa. Como en las tragedias griegas, hay un antes y un después. Una agnición o anagnórisis trágica que modifica tanto lo anterior como los posibles futuribles. De hecho, la búsqueda de conocimiento y la labor científica no se construyen mediante la consecución de compartimentos estancos y estáticos, sino que las hipótesis, una vez consideradas erróneas, son el pozo errático desde el cual se descubren nuevos caminos del conocimiento científico. El error de juicio que había marcado la línea de investigación, aquella que partía de hipótesis posteriormente corregidas, es la base de nuevos descubrimientos. Un error, un fallo que, aunque parecía un tropiezo, se convierte en un paso hacia adelante. La anagnórisis, derivada del reconocimiento de dichos errores, es en última instancia el camino hacia la verdad científica. Sin esa hamartía, ese error muchas veces crítico, pues implica tiempo, pérdida de recursos, de materiales, el aprendizaje no sería posible, ni lo sería la corrección de la convicción previa. El conocimiento nacido de esta hamartía no puede cambiar el experimento fallido, no puede devolver lo perdido, pero sí informa las futuras investigaciones, refina las teorías y guía hacia una comprensión más completa y precisa del objeto de estudio. Imaginaos que Fleming no se hubiera olvidado aquella placa de cultivo al irse de vacaciones. ¿Habríamos descubierto la penicilina? ¿Y si en realidad no estamos ante un descuido, sino ante una hamartía? Este vocablo raro, extraño, pero a la vez resonante con nuestros propios errores, puede ir más allá del teatro griego antiguo. Es una noción filosófica que surge de ese rare humanum est. Es parte de nuestra naturaleza errática, de nuestras investigaciones y búsquedas curiosas, de nuestras decisiones y también nuestra historia personal. Con el término hamartía, los griegos le pusieron nombre a ese error trágico pero creativo, fatal pero transformador. Su concepción nos ofrece un marco para entender cómo el fracaso y los juicios erróneos son pasos esenciales y creativos en el proceso científico, llevando a la humanidad desde la ignorancia a un saber más completo. Así que la próxima vez que os equivoquéis, al escribir cualquier cosa, en la búsqueda de respuestas, en saber qué piensa esa persona que te gusta o en la vida en general, pensad en los griegos, en Edipo y Aristóteles, pero también en Fleming. Pensad que aunque el error, el fallo vergonzante os está haciendo vivir vuestra propia pequeña tragedia, tal vez estéis a las puertas de descubrir una gran verdad, ya sea de aquel tema en el que os gustaría ahondar o incluso de quiénes sois en realidad. Concluyo aquí este episodio, no sin antes, como siempre, hacer las recomendaciones oportunas. Dado el tema de este episodio, os propongo el visionado de la película Sobre el cielo de Berlín, de Wim Wenders. Llevo varios episodios queriendo mencionar esta película de 1987. Se podría decir que es la película por excelencia de este podcast. No quiero hablar mucho de ella porque es una película que merece ser vista desde el total desconocimiento de la trama. Solo diré que es una de las formas estéticas más bellas de presentar la condición humana. Los errores humanos, aunque puedan parecer negativos, son igualmente el camino que conduce a la vida. Cuando uno de los ángeles protagonistas de la película, que lleva observando a los seres humanos desde el protegido cielo,
desde el origen del mundo, descubre esa realidad, que la eternidad y la perfección llevan consigo la infelicidad, su vida se desmorona. En cuanto a la canción, voy a recomendar un clásico, una canción que ha sonado en nuestras radios desde hace ya varias décadas, pero cuyo origen y éxito, precisamente, están ligados al error. Se trata de Friday I'm in Love, de The Cure. Esta canción, que como el propio Robert Smith reconoció, es la canción menos de The Cure de toda su historia, surgió de un error en realidad doble. Por un lado, un error en el proceso de masterización hizo que la cinta de la canción se reprodujera a mayor velocidad de la prevista, resultando en una afinación ligeramente más alta de lo que se había grabado originalmente, cambiando así la canción para siempre. Por otro lado, la canción se lanzó en 1992, un momento en el que el grunge se destacaba por sus sonidos caóticos, letras melancólicas y tristes. De repente, el grupo que abanderaba ese grunge oscuro lanza esta canción, casi pop. En cuanto a la imagen que forma la portada de este episodio, he decidido escoger el cuadro titulado Iván el Terrible y su hijo. Como ocurría con la canción de The Cure, estamos ante dos errores interconectados. Por un lado, el cuadro representa una jamartía griega trágica. Iván el Terrible, primer zar del Imperio Moscovita en el siglo XVI, discute con la esposa de su hijo, Iván Ivanovich. Cuando Iván el Terrible está a punto de golpear a su nuera, Iván Ivanovich se enfrenta a su padre. Un golpe fortuito hace que el hijo del zar caiga desplomado al suelo con una herida mortal en la cabeza. El cuadro recoge la mirada desencajada del zar al intentar frenar el torrente de sangre que brota de su hijo, ya muerto. Esta jamartía, este lance patético recogido espectacularmente por el artista ruso Ilya Repin en 1885, es quizás uno de los más famosos en la historia del arte. Por otro lado, la historia del cuadro también está cargada de un error transformador. En 1913, el cuadro fue atacado. 3 grandes cortes fueron realizados justo en los retratos de ambos Ivanes. Repin pudo reparar los destrozos utilizando un lienzo más pesado y resistente. Casualidad o no, casi 100 años después, en 2018, el cuadro sufrió de nuevo un ataque. Un hombre borracho golpeó el cuadro con los postes de seguridad de metal que sostenían la cuerda de separación del público. El cuadro se volvió a rasgar en 3 lugares, esta vez sin afectar los rostros de los personajes. Gracias al lienzo resistente que usó Repin en la primera restauración y las notas que dejó escritas, donde contaba los detalles de ese proceso, se permitió que el cuadro no sufriera grandes daños y lo que sufrió fuese realmente fácil de subsanar. Un error, un fallo, permitió una mejoría que salvaría el cuadro nada más y nada menos que un siglo después. Finalmente, y para concluir este episodio, os recomiendo la lectura del libro que ha inspirado el tema de hoy, el titulado El saber del error, filosofía y tragedia en Sófocles, de Rocío Orsi. Como ya he dicho, es un libro esencial para comprender no solo la noción del error griego, sino para observar, una vez más, cómo el acercarse al pensamiento griego antiguo, a sus formas de vida y comprensión del mundo, puede darnos herramientas para comprender este mundo trágico, lleno de peripecias y errores transformadores que nos rodean. Espero que os haya gustado el episodio y seguimos dudando.